yo los bautizo en agua, pero viene uno atrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista, al de enseñarnos esto, nos queda claro, porque él mismo fue lleno del Espíritu Santo, estando en el vientre de su madre todavía. Pero luego, mismo Jesucristo, el Señor, cuando fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Juan testificó que esto era así. Y después todos los discípulos, toda la iglesia del Señor recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, verso 4. ¿Quieren ir ahí conmigo, por favor? Ahí en Hechos 2:4 es cuando se inicia la forma evidente, la manera clara, ya no solo como anuncio, ya no solo como una idea, ahora es algo real. Hechos 2, ¿verdad? Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí lo de las lenguas no se trata de que usted invente lenguas. No invente lenguas porque pues no está bien. No está bien. Porque si inventa lenguas, lo primero que quiero decirle es que a Dios no lo va a engañar. Al pastor de aquí, quizá, tal vez, a lo mejor. Lo dudo mucho que usted quiera engañar. Es muy importante que usted note que aquí dice, según el Espíritu se las da. No hay métodos, no hay sistemas, no hay un método. Si lo hubiera, yo lo hubiera conocido desde cuándo. Yo se los diría, pero no lo hay. Aquí dice, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no lo vas a inventar tú, el Espíritu Santo te lo va a dar. Y no vas a poder engañar a nadie porque es el Señor que te lo da. Y lo vas a hacer hablando en otras lenguas según el Espíritu les da que hable la persona. Entonces, una vez que ya sucede esto del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, lo que sigue es que usted, estando lleno del Espíritu Santo, reciba dones del Espíritu Santo. Los que están en Corintios, capítulo 12, ¿se acuerdan que dice los dones? Don de fe, don de milagros, don de sanidades, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, discernimiento de espíritus. Todos estos dones los puede recibir. Hay otros dones en Romanos que también se pueden recibir. Pero todos estos dones se deben como era, entender y concebir una vez que usted ya fue lleno del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Mientras usted no hable en otras lenguas, queda cuestionado que usted diga que tiene un don, porque el Espíritu Santo llega en usted y empiezan a aflorar los dones del Espíritu Santo. Bien, dando todo esto como una, digamos, una especie de panorama, es cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos. Vaya ahí conmigo, por favor. Usted está viniendo de Hechos 2, 3 y 4, donde dice que se derramó el Espíritu Santo. De ahí en adelante, los dones del Espíritu Santo se manifestaron en los apóstoles, especialmente en Pedro, en Pablo, en el diácono Felipe, en el diácono Esteban, y por supuesto con todos los demás apóstoles ejerciendo los dones del Espíritu Santo. Pero llegamos al capítulo 10 de Hechos, al pasaje que leímos ahorita, 44 y 48. Y ahí estamos viendo una escena que nos debe llamar la atención. Se resalta aquí luego
que los que acaban de recibir el Espíritu Santo tienen dos características que de repente no eran normales, que de repente no parecían comunes. ¿Cuál es? La primera es que son gentiles. La segunda es que todavía no estaban ¿qué? Bautizados. ¿A cuánto les gustaría recibir el Espíritu Santo antes de bautizarse? Yo conozco varias personas que lo han recibido antes de bautizarse. Y gloria a Dios, ¿verdad? ¿No? Por eso. Pero lo común o lo normal que se ha sucedido es que te bautizas y dice Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese y recibiréis. Porque esta promesa es para ustedes, para vuestros hijos, los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si la promesa es para toda la gente, para todos los que Dios llama, entonces aquí llegamos al capítulo 10 y vamos a leerlo otra vez, verso 44. Dice ahí que Pedro estaba predicando, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Los judíos, los fieles de la circuncisión son los judíos, ¿verdad? Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, perplejos, asombrados de que también sobre los que, los gentiles, o sea que los no judíos, se derramara sobre ellos el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bien, vea esto. La historia pues ya mayoría se la sabe. Era Cornelio, un romano, usted debe acordarse que en ese tiempo los romanos estaban imperando, era el imperio que estaba gobernando al mundo conocido de aquel tiempo, y había varias legiones de soldados en diferentes partes del mundo para controlar al mundo. Y por supuesto, ahí en Palestina también había legiones de soldados. Y allí en Jope, bueno, en ese lugar donde está ahí, se trata allí de que había un hombre llamado Cornelio que tenía él 100 soldados a su disposición. ¿Por qué entendemos que son 100 soldados? Porque era un ¿qué? Era un centurión y entendemos que tenía 100 soldados a su disposición. Este gentil, este romano, estaba allí en Palestina. Por supuesto que él había estado en tiempo de la revuelta cuando crucificaron a Jesucristo y lo de Juan Bautista y demás, así que él estaba enterado de todo. Y es muy probable que para ese tiempo él ya fuera un prosélito, es decir, una persona romana que se convierta al judaísmo. Y que estando en el judaísmo, él aprendió a orar. Si gusta, vamos a leerlo en el capítulo 10 para que lo compruebe usted. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjese cómo dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estas características: piadoso, oraba, daba ayudas a la gente, ¿son características de gente inconversa? ¿Hermanos? Pues no, son características de gente que estaba ya convertida al judaísmo. Él oraba, él se apartaba de hacer cosas malas, aunque era un centurión, era un soldado, pero él se apartaba y era piadoso, oraba. Y en una de las ocasiones que estaba orando, le aparece un ángel. Le apareció un ángel ahí orando en su casa. Y el ángel le dijo: ve, manda que venga Pedro para que hable contigo, para que te explique bien las cosas, porque algo te hace falta. Entonces el centurión Cornelio,
cuando tiene esta visión del ángel que le apareció allí, estando orando, luego manda a unas personas, vayan, busquen a Pedro y tráiganmelo. Van por Pedro, lo traen allí para que hable con Cornelio. Cornelio y su familia se postran, ¿verdad? Se hincan pensando que Pedro era algo especial, pero les dice: levántense, no me estén adorando a mí, soy hombre como ustedes, así que levántense. Se pusieron de pie y a Pedro empieza a predicarles a los gentiles. Todos los que estaban allí eran gentiles, no eran judíos. Acuérdense que los judíos eran personas que conocían la Biblia. Los gentiles no conocían nada. Por tanto, vemos allí que los gentiles están siendo llamados por Dios. Pedro llega, predica un discurso, predica un sermón, y estando predicando la palabra de Dios, sin más agua va, se derrama ¿qué? Vuelve al verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo simplemente llegó, cayó. Esto es algo que usted y yo podemos experimentar en la casa, en el camión, en el trabajo, donde quiera que andemos. De repente podemos recibir el Espíritu Santo. Él no va a avisarnos cuándo lo vamos a recibir, simplemente lo vamos a recibir y punto. Pero todos debemos estar orando, todos continuamente, diario, estar orando, buscando de su presencia, de su guianza, y que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos que traer a colación lo que dice Hechos 2:39, que dice que esta promesa es para todos los que están lejos, a vuestros hijos y a cuanto nuestro Dios llamare. Quiere decir que ustedes y yo también lo podemos recibir, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha traído a su luz admirable. De tal manera pues, de que aquí vemos de que se derrama el Espíritu Santo. Pedro tampoco supo a qué hora se iba a llegar el Espíritu Santo. Él solamente estaba predicando, y de repente cae el Espíritu Santo. La gente que estaba allí, eran puros gentiles, lo reciben hablando en otras lenguas, y Pedro y los que estaban con él, que eran puros judíos, que ya habían ido con Pedro, se quedan sorprendidos. ¿Por qué sorprendidos? Porque si los judíos acababan de recibir el Espíritu Santo, de repente pensaron que los únicos que lo pueden recibir eran los puros judíos. Pero no, también los gentiles lo podían recibir. Y se sorprendieron. En otras palabras, el mismo Dios de los judíos ahora quería ser Dios de ¿quiénes? De los gentiles. Si nosotros quisiéramos hacer énfasis de que seguimos la doctrina de nuestros padres no creían en Dios. Ellos creían, nuestros padres son los aztecas. Nuestros padres genuinos de aquí, como herencia, digamos, cultural, son los aztecas. Quizá alguno de ustedes venga de los chichimecas o de los zapotecas, depende de qué estado vengan. Pero el asunto es de que somos distintos grupos que venimos de diferentes grupos autóctonos, ¿sí o no, hermanos? Esos fueron nuestros padres. Y no podemos seguir guardando la doctrina de nuestros padres, porque ellos no adoraban a Dios verdadero, tenían ídolos. El Dios de la lluvia, ¿cómo se llama el Dios de la lluvia? Tlaloc, Huitzilopochtli, y así le va a seguir. Nosotros no traíamos eso como herencia, pero lo que sí traemos hoy en día, que estamos conociendo la Biblia y creemos en el Dios de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Los judíos pensaban que Dios nada más era Dios de ellos, y cuando ven que se derrama el Espíritu Santo en los gentiles, se quedan como sorprendidos. ¿También estos, los gentiles, lo pueden recibir? Y otra, antes de bautizarse. Imagínese usted, antes de bautizarse.
Quiere decir que ustedes lo pueden recibir, aunque no, según lo que dice aquí, aunque no estén bautizados, lo pueden recibir. Y todos los que no están bautizados lo pueden recibir, porque aquí dice que cayó sobre de ellos. Simplemente, ¿qué estaba sucediendo? Pues que estaban oyendo la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, y se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está manipulado por nadie. Por nadie. Por nadie estaba manipulado. De repente Simón, allá en Samaria, sí pensó que el Espíritu Santo estaba manipulado por Pedro y por Juan. ¿Por qué pensó eso así? Porque vio que Pedro ponía la mano y Juan ponía la mano, y en cuanto Pedro y Juan ponían la mano en los hermanos, empezaron ¿a qué? A recibir el Espíritu Santo y a hablar en otras lenguas. Entonces Simón dijo: yo también quiero eso. ¿Cuánto quieren que les dé? Para que también yo, a quien le ponga la mano, reciba eso. Y Pedro le dijo: perezcas tú y tu dinero, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. No se puede manipular al Espíritu Santo. Solamente es Él que actúa a su manera, lo como Él quiere, la forma que Él quiere hacer, y punto. Nosotros no somos más que solamente sus hijos, y como sus hijos estamos expuestos a que Él nos bendiga, nos dé su presencia a la hora que Él quiera. De repente alguien puede enseñarnos: mira, no lo recibes porque no quieres, está bien fácil, mira, hazle así, hazle así, hazle así. No, ya eso ya me la sé, es antiguo, eso es antiguo, no va así. La Biblia nos dice: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces no puede, espérame, no funciona. ¿A quién vas a engañar de esa manera? Cae el Espíritu Santo, vayamos ahí otra vez. Cae el Espíritu Santo. A los que estaban allí oyendo el discurso, los judíos se quedaron sorprendidos. Junto con Pedro también se quedó sorprendido. Verso 46 dice que los oían, hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, que decían: gloria a Dios, aleluya, exaltado sea Jesucristo. Dice que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿podrá acaso alguno impedir el agua para que no estén bautizados, ya que lo han recibido también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Mis amados hermanos, si usted no recibe el Espíritu Santo antes de morirse, si no lo recibe, su vida cristiana no estará funcionando al 100 como debe de ser. Siempre estará viviendo como un ser que dice Eclesiastés: insensatez, lleno de maldad, desviándose continuamente al pecado, desviándose a la vida terrenal, a la vida material, buscando placer en esta vida, y no va así, no camina así. Tendrá que ser lleno del Espíritu Santo para que usted agrade a Dios. En última instancia, ¿a alguien más le debe agradar? ¿O acaso aquí se les dice: hermanos, agrádenle al pastor lo más que se pueda? ¿Se dice que esto? ¿O agrádenle a alguien? No hay nada de eso. Esto es algo directo con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente que conozcas la Biblia. Si conoces la Biblia, vas a guiarte como dice aquí, porque esta es la palabra de Dios. Como dice ahí, ahí vamos a guiarnos. Por tanto, mis amados hermanos, yo les invito a que si usted no lo estaba haciendo, comiéncelo a hacer. Ore en su casa. Ore en su casa. Ame su salvación. Ámela tanto su salvación. Ámela tanto que usted desea irse al cielo. No busque el beneficio personal, busque agradar a Dios. Busque la mejor manera de orar todos los días, de tal manera que usted pueda decirle a Dios que Él es su Padre y que usted es su hijo. Pónganse de pie, por favor, los hijos de Dios.